Hay algo que muchas personas no se atreven a reconocer, y es que no todo lo que escuchamos dentro de nuestra mente viene de Dios. A veces sentimos una idea muy fuerte, una sensación que parece clara, una voz interior que nos dice qué hacer, y pensamos inmediatamente, Dios me está hablando. Pero no siempre es así. Muchas decisiones equivocadas en la vida se toman creyendo que fue Dios quien habló, cuando en realidad solo era nuestro propio corazón, nuestros propios deseos o incluso nuestros propios miedos. Y esto le pasa a mucha gente buena, gente creyente, gente que realmente quiere hacer lo correcto, pero que no ha aprendido a distinguir la voz de Dios de sus propios pensamientos. La Biblia nos advierte sobre esto desde hace mucho tiempo. En Jeremías 17:9 dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Este versículo es profundo, porque nos muestra algo que no siempre queremos aceptar. Nuestro corazón puede engañarnos. Nuestra mente puede convencernos de algo que no viene de Dios. Nuestras emociones pueden sentirse correctas y aún así estar equivocadas. Por eso, aprender a diferenciar la voz de Dios de nuestros pensamientos es una de las cosas más importantes en la vida espiritual, porque de esa diferencia dependen decisiones importantes, dependen relaciones, depende el camino que tomamos, depende incluso la paz que sentimos en el corazón. Hay personas que dicen, yo sentí que Dios me dijo que hiciera esto. Yo estaba seguro que era la voluntad de Dios. Yo pensé que Dios me estaba guiando. Pero después, las cosas no salen como esperaban, y entonces aparece la duda. ¿Era Dios o era yo? Y esa pregunta es más común de lo que parece. Muchas veces creemos que si algo se siente fuerte, entonces viene de Dios. Si algo nos emociona, pensamos que es una señal. Si algo nos gusta, creemos que es la voluntad divina. Pero la Biblia nunca dice que la voz de Dios se reconoce por la emoción. La Biblia enseña que la voz de Dios se reconoce por la verdad, por la paz, por la coherencia con su palabra y por la firmeza que permanece con el tiempo. Nuestros pensamientos cambian rápido. Hoy queremos algo, mañana dudamos. Hoy sentimos seguridad, mañana sentimos miedo. Hoy creemos que es correcto, mañana ya no estamos seguros. Pero Dios no cambia cada día. Dios no cambia según nuestro estado de ánimo. Dios no cambia según lo que queremos. Por eso, cuando no sabemos distinguir su voz, terminamos confundiendo lo que sentimos con lo que Él quiere. Y esa confusión puede llevarnos a errores que luego nos cuestan mucho. La Biblia también nos muestra que Dios no siempre habla de la manera que esperamos. En el libro de Primera Reyes, capítulo 19, el profeta Elías estaba esperando que Dios hablara. Dice que vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Esto nos enseña algo muy importante. La voz de Dios muchas veces no es la más ruidosa, no es la más impulsiva, no es la más emocionante. Es la más profunda, la más tranquila, la más firme. En cambio, nuestros pensamientos pueden ser muy intensos, pueden ser muy urgentes, pueden hacernos sentir que debemos decidir ahora mismo. Y muchas veces, esa urgencia no viene de Dios. Dios no necesita confundirte para guiarte. Dios no necesita desesperarte para hablarte. Dios no necesita presionarte para dirigirte. Cuando Dios guía, hay claridad. Cuando Dios habla, hay paz. Cuando Dios dirige, hay coherencia. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Este versículo no significa que siempre vamos a escuchar una voz literal. Significa que con el tiempo aprendemos a reconocer cómo Dios habla.
Reconocer una voz no es algo que ocurre de un día para otro. Cuando conoces a alguien de verdad, puedes distinguir su voz aunque haya ruido alrededor. Aunque no lo veas, sabes que es esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Cuanto más lo conoces, más fácil es saber cuándo Él está hablando y cuándo solo eres tú. Pero hay algo que muchas veces nos confunde. Queremos que Dios confirme lo que nosotros ya decidimos. Primero sentimos el deseo, y luego decimos que fue Dios quien lo puso. Primero tomamos la decisión, y después pedimos confirmación. Primero queremos algo, y luego creemos que es la voluntad de Dios. Y ahí es donde el corazón empieza a engañarnos. Por eso la Biblia dice en Proverbios 3:5, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Esto significa que no todo lo que pensamos es dirección divina. No todo lo que sentimos es una señal. No todo lo que imaginamos es la voz de Dios. A veces somos nosotros mismos hablándonos, pero queremos creer que es Dios porque nos conviene, porque nos da seguridad, o porque queremos sentir que estamos haciendo lo correcto. Y esto no significa que seamos malas personas, significa que somos humanos. Queremos respuestas, queremos seguridad, queremos saber qué hacer, queremos sentir que alguien nos está guiando. Pero la vida espiritual no se trata de seguir impulsos, se trata de aprender a escuchar con calma, escuchar sin apuro, escuchar sin miedo, escuchar sin querer forzar la respuesta. Porque la voz de Dios no siempre llega como una emoción fuerte. Muchas veces llega como una convicción tranquila que permanece, incluso cuando pasan los días. Y cuando aprendemos a notar esa diferencia, empezamos a vivir con más paz, con más claridad y con menos confusión. Porque dejamos de reaccionar a todo lo que sentimos y empezamos a discernir lo que realmente viene de Dios. Aprender a distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos no es algo que se logra en un solo día. Es un proceso, es un camino, es una madurez espiritual que se va formando con el tiempo, con la experiencia y muchas veces también con los errores. Porque todos, en algún momento, hemos creído que Dios nos estaba guiando y después nos dimos cuenta de que en realidad estábamos siguiendo lo que nosotros queríamos. Y cuando eso pasa, aparecen preguntas difíciles. ¿Por qué pensé que era Dios? ¿Por qué estaba tan seguro? ¿Por qué sentía tanta tranquilidad si al final no era el camino correcto? La respuesta muchas veces está en algo que casi nadie nos enseña. No todo lo que da tranquilidad viene de Dios, y no todo lo que incomoda significa que está mal. A veces nuestra mente se tranquiliza cuando escucha lo que quiere escuchar, y otras veces se inquieta cuando escucha la verdad. Por eso, la voz de Dios no siempre coincide con lo que nos gustaría. En Isaías 55:8 está escrito: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». Este versículo nos recuerda algo muy importante. Dios ve más lejos que nosotros. Dios entiende cosas que nosotros no entendemos. Dios sabe lo que necesitamos, incluso cuando nosotros creemos necesitar otra cosa. Y por eso, cuando Dios habla, muchas veces no confirma lo que queremos, sino que nos muestra lo que realmente nos conviene. Nuestros pensamientos suelen estar llenos de emoción, de urgencia, de deseo. La voz de Dios suele estar llena de claridad, de firmeza y de paciencia. Nuestros pensamientos cambian según el momento. La voz de Dios permanece. Nuestros pensamientos reaccionan al miedo, al orgullo, a la tristeza, al entusiasmo. La voz de Dios no depende de nuestras emociones. Por eso, una de las señales más claras de que algo viene de Dios es que sigue teniendo sentido incluso cuando pasa el tiempo. No desaparece en un día, no cambia cada semana, no depende de si hoy estás feliz o hoy estás preocupado. Permanece. Otra señal importante es que la voz de Dios nunca contradice su palabra. Dios no va a decirte algo que va en contra de lo que Él mismo enseñó. A veces las personas dicen: yo siento que Dios quiere que haga esto, pero lo que quieren hacer
no tiene nada que ver con los principios que Dios dejó en la Biblia. Y ahí es donde tenemos que detenernos, porque Dios no se contradice. En 2 Timoteo 3:16 dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Esto significa que la palabra de Dios es el filtro más seguro para saber si algo viene de Él o viene de nosotros. Si lo que pensamos nos aleja de la verdad, no viene de Dios. Si lo que sentimos nos lleva a actuar con orgullo, no viene de Dios. Si lo que creemos escuchar nos empuja a decidir sin sabiduría, no viene de Dios. La voz de Dios nunca te empuja a perder el dominio propio. Nunca te obliga a actuar sin pensar. Nunca te lleva a hacer algo solo porque te emociona. La voz de Dios guía, no presiona. Otra diferencia muy importante es que nuestros pensamientos suelen hablar muy fuerte, pero la voz de Dios muchas veces habla suave. Cuando algo viene de nosotros, sentimos ansiedad por hacerlo rápido. Queremos decidir ahora, queremos actuar ya, queremos cerrar el tema. Cuando algo viene de Dios, hay paz para esperar. No significa que no haya dudas, pero hay una tranquilidad profunda que no depende de que todo esté resuelto. Filipenses 4:7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios no siempre es emoción, no siempre es alegría, no siempre es entusiasmo. A veces es simplemente una certeza tranquila, una sensación firme de que, aunque no entiendas todo, el camino es correcto. En cambio, cuando solo son nuestros pensamientos, la seguridad suele durar poco. Hoy estamos convencidos, mañana dudamos, pasado mañana volvemos a cambiar. Y esa inestabilidad es una señal clara de que todavía estamos escuchándonos más a nosotros que a Dios. Por eso, aprender a escuchar la voz de Dios requiere paciencia, requiere orar, requiere leer, requiere esperar, requiere aceptar que no siempre vamos a entender todo al instante. Y también requiere humildad. Humildad para reconocer que podemos equivocarnos. Humildad para aceptar que no siempre sabemos lo que es mejor. Humildad para admitir que a veces queremos que Dios diga lo que nosotros queremos oír. Pero cuando empezamos a vivir con esa humildad, algo cambia. Dejamos de buscar señales en todo. Dejamos de interpretar cada emoción como si fuera un mensaje divino. Dejamos de tomar decisiones solo porque se sienten bien. Y empezamos a caminar con más calma, con más cuidado, con más sabiduría, con más confianza. No porque escuchemos una voz todo el tiempo, sino porque aprendemos a reconocer cuando hay paz verdadera, cuando hay coherencia con la palabra y cuando lo que sentimos permanece firme incluso cuando pasa el tiempo. Y esa es una de las mayores bendiciones en la vida espiritual. Saber que no estamos solos, pero también saber que no todo lo que pasa por nuestra mente viene de Dios. Cuando entendemos eso, dejamos de vivir confundidos y empezamos a vivir con discernimiento. Y si alguna vez has sentido que no sabes si es Dios quien te está guiando o si solo son tus propios pensamientos, no te preocupes. Eso le pasa a muchas personas, incluso a personas que creen, que oran y que buscan hacer lo correcto. Lo importante no es no equivocarse nunca. Lo importante es seguir aprendiendo a escuchar con más profundidad. Porque la voz de Dios no siempre es la más fuerte, pero cuando aprendes a reconocerla, es la única que trae verdadera paz. Y si este mensaje te hizo pensar, si te ayudó a reflexionar, si te hizo detenerte un momento para mirar lo que pasa dentro de tu mente y dentro de tu corazón, entonces vale la pena seguir escuchando este tipo de reflexiones. Porque muchas veces lo que necesitamos no es correr más rápido, sino aprender a escuchar mejor. Y cuando aprendemos a escuchar mejor, empezamos a vivir con más claridad, con más calma y con una fe más firme.